Buenas tardes, vamos a hablar hoy acerca de las definiciones de sujeto, de subjetividad y de procesos de generación de identidad. Para empezar, el sujeto hace referencia a una persona que tiene una capacidad de particulares específicas de tomar decisiones de tipo racional. De ahí que el sujeto pueda tener la posibilidad de desarrollar su subjetividad, que quiere decir que es un proceso en el cual la persona percibe la realidad de una forma y la transforma para poder darle significado a los sucesos que está viviendo. Este mismo proceso de subjetividad va a generar unos procesos en los cuales se va a desarrollar la identidad por medio de la interacción que tenga la persona con el medio social en el cual se está desenvolviendo y en el cual él pueda tener una especie de identificación dentro de grupos distintos en una sociedad o en una comunidad. Teniendo eso presente, mi nombre es Ángela Mesa, soy estudiante de la Universidad Nacional de la UNADA Virtual. Estoy en el CEL de Valledupar y este es el curso de sujeto, comunidad e interacción social del grupo colaborativo número 74. Me acompaña en esta tarde Milena Mesa, ella es estudiante de pedagogía infantil en la UNAD también en modalidad de virtual. Y los conocimientos de Milena nos sirven para este tipo de conceptos, ya que ella está trabajando con niños en proceso de desarrollo y proceso de crecimiento. En las materias que ella ve y el curso que ella está tratando, esto sirve mucho para poder entender cómo desde la infancia los procesos se van a empezar a desarrollar. Esta entrevista la realizamos en Agustín Codazzi, en el barrio Las Margaritas, el 24 de marzo del 2019. Hola, Milena. Hola, muchas gracias por estar aquí, estoy muy bien y espero que mis conocimientos sí sirvan para estudiar y evaluar a los niños de una forma en que puedan aprender y desarrollarse de manera correcta. Ok, bien. Pregunta número 1. ¿Qué entiendes por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, por sujeto es en sí la persona, digamos, cómo está conformada la persona, qué es la persona, el significado, o sea, sí, de lo que es y lo que hace parte de la persona, la sociedad en la que ella se encuentra. La subjetividad son como que los elementos que están alrededor de dicha persona, niño, adolescente y cómo influyen estos en él. Y la identidad son las cosas que hacen parte de él, lo que lo definen, que lo hacen ser parte de una sociedad o de un grupo social y él se siente cómodo y cada vez que alguien le pregunta de qué, digamos, qué es él o de qué se siente parte, él puede decir soy esto o soy parte de esto o vengo de tal región o de tal lugar y se hace resaltar entre las demás personas que se puede decir, digamos, él es de, digamos, si es de la costa, si es de el norte, si es de Estados Unidos, porque su físico o su forma de ser le da, como se puede decir, la identidad para que se diferencie dentro de la sociedad en la que se encuentra. Ok, bien. Segunda pregunta. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Bueno, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad? Bueno, yo creo que dentro de la sociedad, porque para que la persona cree su identidad necesita estar dentro de la sociedad, desarrollar cuáles son sus gustos, qué lo identifica, qué toma o qué no toma dentro de eso para hacerlo parte de él. Y el segundo punto, ¿Cómo estos procesos aportan a la consolidación de la comunidad? bueno, creo que cada persona tiene una función dentro de la comunidad, como los ingenieros, los profesores, los psicólogos. Entonces, de acuerdo que ellos van creciendo, ellos van tomando del entorno en el que están, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, esto me gusta, esto no me gusta. Y cuando ellos van creciendo, ahí está la persona, digamos que desde pequeña se estuvo rodeada como de mecánica o de matemática y cuando crece dice, bueno, yo quiero ser ingeniero o yo quiero estudiar robótica y eso influye dentro de la sociedad porque están los que crean inventos, están los arquitectos, los profesores, entonces esos son aportes que cada persona hace que hacen que la sociedad se conforme y funcione de una manera correcta. Ok. Tercera pregunta. Para usted, en su comunidad, ¿existen lugares que permiten construir y afianzar procesos de subjetividad y de consolidación de la identidad? ¿Cuáles son? ¿Y por qué crees que se llevan a cabo estos procesos en esos lugares?
Bueno, primero creo que en el hogar, porque sabemos que, digamos, en esta región, como en otros países, hay personas de diferentes lugares. Entonces, en el hogar primero se enseña lo que es la religión, la cultura, los valores, como hay niños que, digamos, se muestran que sí son educados, otros que son un poquito más vulgares, otros que pueden ser que sean de otra religión, como hay cristiana, católica, musulmanes. Entonces, primero en la casa comienzan a desarrollar una pequeña parte de identidad. Luego, en la escuela, porque ya en la escuela comienza a socializar con otros niños y ellos ven la diferencia. Bueno, yo soy esto, él es aquello. Pero no pierden en sí lo que ya han tenido desde la casa. Pero en el colegio ya van tomando ya otras cosas como comportamientos o amistades en los que encuentran como cierta relación. Entonces ahí se van identificando, bueno, este es mi grupo por esto y esto, o lo que enseñan en el colegio también les ayuda a un futuro, qué es lo que qué vida profesional van a llevar, o lo que ellos sienten que les ayuda para su desarrollo. Ok, miren. Siguiente pregunta. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad e identidad con su familia y en el trabajo? Sí. Bueno, pues en mi caso creo que, bueno, cuando estuve en la escuela, ahora en la universidad, también la iglesia, porque la religión también influye mucho en nuestra sociedad. A veces en los parques que uno ve personas, uno no conoce, pero sí ve personas diferentes, ve las costumbres que ellos tienen, con el grupo de las personas con las que se relacionan. Entonces uno a veces ciertas cosas le influyen directa o indirectamente, como la persona tipo que no hace ejercicio y va al parque y ve a alguien haciendo, y él a veces tú puede tomar conciencia de que necesita mejorar su salud, y cuando vuelve a casa un día, no sé, quiso salir a hacer ejercicio porque dentro de esa ciudad, cuando estaba en el parque, algo le influyó y lo llevó a hacer ejercicio, tomó conciencia, igual que también con el cuidado del medio ambiente. Ellos ven a una persona arrojando basura y dicen, bueno, esto está mal, y pueden que le diga a la persona que eso está mal. Cuando él sale a la calle y piensa y no va a arrojar directamente a la canica, lo va a arrojar en otro lugar, él toma conciencia que le dijo a la otra persona que estaba mal y lo tira dentro de la caneca. Ese tipo de cosas van influyendo en su identidad y van haciendo parte de él. Aunque ya haya tenido los valores, no los había tomado, y estar dentro de la sociedad, ya sea en la calle o en la escuela o en el parque, le influyó y le hizo hacer como una modificación, un cambio dentro de lo que ella llevaba. Entonces se puede decir que la sociedad nos influye en nuestra forma de ser, en nuestra identidad. Ok, pregunta siguiente. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de la construcción del sujeto, la subjetividad e identidades? Como parecida a la respuesta que diste ahorita. Sí. Sí, porque estabas hablando acerca de cómo el entorno y cómo la comunidad, y has mencionado también cómo la cultura y cómo pertenecer a una u otra región está influyendo acerca de cómo se construye la persona. Entonces, ¿por qué crees que el territorio tiene esa incidencia, ya que tú estás trabajando con niños que están empezando a crecer? ¿Por qué los niños tienen esa parte territorial? ¿Les influye mucho en construirse como personas? Bueno, en la educación casi siempre los niños, ya dependiendo de cada región, como se ve aquí en las costas, se les va enseñando, bueno, esta región se creó así, primero fueron los indios, pasó esto, luego pasó aquello, y a medida que ellos van creciendo, aparte de que se les va enseñando cultura dentro de la región, hay fiestas, entonces se les va enseñando, digamos, la fiesta de la guitarra, de la Divina Pastora, entonces ellos van aprendiendo, aunque no sea, se puede decir que aquí hay dos tipos de religiones, está la cristiana evangélica y está la católica. Entonces puede que ellos no sean de esa religión, pero sí les va influyendo, ellos aprenden que hay costumbres, hay creencias, hay fiestas acerca de eso. También cuando hay eventos culturales como las semanas culturales que hay acá, días cívicos, se hacen danzas, ellos aprenden a bailar danzas y qué representa ese tipo de danzas. Se hacen obras de teatro, se muestran historias, hasta representaciones de libros como, digamos, de Rafael Pombo o de otros escritores colombianos, y también se muestra de dónde venían ellos. Entonces también se puede presentar la historia de Rafael Pombo o historia de los cuentos, y eso va siendo parte de ellos.
no se lo estamos, bueno, se puede decir que se lo mete uno de poquito, porque ellos tienen que saber de dónde son, tienen que conocer el lugar de dónde están, para cuando vayan a otro lugar, digamos, hay otro niño que le dice, bueno, en mi región somos así, asado, y si ese niño no se le enseñó de dónde venía, no tiene base en decir, bueno, yo vivo en tal parte, pero no sé por qué es así, no sé por qué se llama así. Entonces ellos cuando van creciendo van tomando eso en su identidad. Igual en el acento, el estar rodeado de sus compañeritos, estar en la sociedad, eso les influye también en su acento, en su forma de hablar, hasta de escribir, porque en la forma de hablar cuando ellos escriben se comen ciertas palabras, entonces que en otros niños no se ven, otros niños pueden agregar S, como pueden quitarlas, o para decir para, dicen para, o quitan ciertas, añaden y quitan. Entonces cuando ellos cambian de contexto se ve de dónde viene este niño, de poder decir, este niño no es de aquí. Digamos que Juanito le dice a Pepito, Pepito, tú no eres de aquí porque tú hablas así, o tú no eres de aquí porque tu físico no es así, o tu forma de escribir es diferente a la mía. Y Pepito le puede decir, sí, yo vengo de la costa, o yo vengo del norte de Santander, y claro, el Pablito le va a decir, claro, es que se ve que eres diferente, porque ya el niño ha construido una identidad dentro de la escuela, de su familia, y de la sociedad que siempre le está influyendo en la parte de ser, de crecer, que cuando llegue a otro lugar él sepa quién es. Siguiente pregunta. ¿Para usted existe una relación entre el territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? Sí, porque, como lo digo, la cultura indirecta o directamente le va influyendo al niño, porque así si el niño digamos, no crece en una escuela, como hay niños indígenas que la mayoría de la primaria se le enseña en casa, ellos a veces se acercan, digamos, al pueblo o al municipio, o se acercan a una sociedad que está cerca de los indígenas, pero es diferente de ellos lo observan y ven que ellos tienen fiestas, hablan diferente, y ellos comienzan a aprender, ellos ven, y sí les influye a ellos, a veces ven, bueno, mira que el papá de fulanito trabaja en esto, y el niño quiere ser esto, entonces él se cuestiona, bueno, ¿yo qué quiero ser? ¿Será que puedo ser como el papá de fulanito? Y él no se está juntando con el papá de, digamos, de Pedrito, de Juanito, pero él le está viendo y dice, bueno, por mi gusto. Pero el niño ni siquiera, o sea, con el dialecto, no se comunica con el papá porque seguro no habla español, habla indígena, y el papá del otro niño pues tampoco habla indígena. Pero él lo ve y eso le influye a él y no tiene que tener contacto directo, igual que cuando él ve una escuela a la distancia y bueno, él se da cuenta que él es diferente, pero el estar en ese entorno, verlo todos los días, sí le va influyendo a él. Igual que ya cuando él se adentra a la sociedad y conoce y va aprendiendo, pues hay cosas que le llaman la atención y dicen, yo quiero ser así, o me gustaría ser así, o tener esto, y eso le va influyendo en su desarrollo. Entonces, el entorno, ya sea que esté dentro, aparte, o esté cerca de donde él está, le influye a él en su desarrollo. Que le ayuda a moldear su identidad, Sí. ¿cierto? Ayudarlo a descubrir qué quiere ser y quién quiere ser dentro de la sociedad. Bueno, siguiente. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar estos procesos de identidad de los que hemos estado hablando? Dentro de la comunidad, bueno, y de la escuela, se realiza lo que son danzas y música. Dentro de las danzas se representa la cultura de la sociedad. Se muestra, digamos, la historia, cuando llegaron los españoles, las personas indígenas, qué fue lo que les pasó, qué fue lo que sucedió. Igual dentro de las escuelas ahora están ingresando niños indígenas. Entonces ellos cuando ven estas obras de teatro, dicen, bueno, si en esa época no sé, los indígenas no sabían hablar español, yo puedo hacer parte y hablar en lengua natal. Entonces ellos hablan en su lengua natal y las personas, a veces a otros no te dirán así como que, oh, o sea, es una representación muy realista. Y hay otro niño que se le escribe en un papelito y él hace la traducción de lo que el niño indígena está diciendo, y así los otros niños conocen más acerca de la cultura de este niño. Igual que también se hacen representaciones de la cultura indígena para que los niños que no hacen parte de esa cultura conozcan por medio de la música, que aquí hay festival de música en guitarra. Igual los niños dentro de la escuela aprenden y ven que dentro de las canciones se van contando historias de la sociedad,
historias de cómo creció Agustín Codazzi, de qué fue lo que pasó, cómo hacen los indígenas parte de nuestra sociedad, parte de nuestra vida, igual dentro de nosotros, dentro de la sociedad, qué es lo que pasa día a día, que se cantan dentro de las canciones y en los festivales se puede ver eso. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cree usted que los procesos de construcción del sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Sí, porque en el caso de la mayoría de los niños que se quedan con las niñeras y los papás están trabajando, a veces la niñera no le dedica el tiempo al niño, el niño mantiene, digamos que todo el día viendo televisión. Entonces está el niño que ve el muñequito y va adoptando comportamientos del muñequito, porque dentro del desarrollo del niño, ellos van como que, son como un imán, ellos van tomando, o sea, esto me sirve, esto lo desecho. Bueno, de este muñequito esto me sirve esto lo desecho. En el caso, yo conocí una niña, hay un programa que se llama Goldiosito. La niña se expresaba igual que Goldie, en su forma de hablar y en su forma de jugar y en su forma cariñosa, o sea, o sea, mostrarle amor a la, sí, emotiva, mostrarle el cariño, el afecto a los papás, a las otras personas. En sus emociones se veía igual que la muñequita y muchos niños decían que ella se ve igual que la muñequita Goldie. Y claro, yo le preguntaba, o sea, los niños me dicen que no te parece algo. Sí, es que ese programa yo lo veo todos los días cuando estoy en casa porque yo me quedo con mi hermano y mi papá está, y mi hermano pues no juega conmigo, entonces yo veo Goldie porque me gusta Goldie. Entonces ella iba adoptando cosas de Goldie a su identidad, que no eran malas porque sí el programa daba, o sea, mensajes buenos, mensajes de valores, pero no me parecía, o sea, que la niña debería hacer parte, o sea, imitar a una muñequita, lo hizo parte de su identidad como para ser aceptada o para llamar a veces la atención de los papás. También están los programas como Soy Luna, 11, que influye también a los niños, ahora todas las niñas quieren patinar, hablan mexicano y uno como que, esta niña es de aquí, ¿cómo uno va a hablar mexicano? Entonces las niñas terminan hablando mexicano, o está la otra niña que habla argentino, o terminan hablando argentino y mexicano y lo mezclan todo y uno queda como que, o sea, pero ustedes son colombianos, son Agustín Codazzi, que hablamos un poco diferente, muy, muy diferente, pero es que ellas ven Soy Luna y entonces quieren cantar, quieren bailar y los papás, sí, mi niña está desarrollando un talento, pero porque la televisión les está influyendo y no es algo malo, como a veces también influye en la identidad del niño y le muestra, o sea, al niño responde de manera negativa, hace cosas mal, es grosero o se muñequito hace como que hace así, ellos también, que también hay que tener cuidado con eso. Igual los niños están en una etapa en la que ellos están desarrollando su identidad, están creciendo y en ese desarrollo uno tiene que ver qué programas le hacen bien y qué programas no, pero siempre en cualquier momento, si se aprenden con los papás o estén solos, esos programas van a influir en la identidad del niño, en el desarrollo de su crecimiento. Ok, bien. Siguiente pregunta. ¿Consideras que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Sí. Cuéntame. Los procesos de identidad, sí. Porque el niño está constantemente en relación con la sociedad, todo el tiempo. Está en la casa con los papás, en la escuela con los amiguitos, a veces en su barrio también jugando con sus vecinitos. Cuando el papá llega a la casa a veces, bueno, digamos, el niño no va al trabajo del papá, en algunos casos a veces sí, pero en la mayoría se queda con la niñera. Entonces ya cuando el papá vuelve del trabajo, el papá a veces lleva trabajo a la casa y ven cómo el papá se expresa de jefe, se puede decir que es que mi jefe es malo, es muy abusivo, trabajo las extras, no me paga, o me hace traer trabajo a la casa, si en el día todo el día estoy trabajando, no puedo pasar tiempo con mi hijo. Entonces el niño va como que escuchando y va entendiendo, el jefe es malo, mi papá no tiene tiempo para mí por culpa del jefe, el trabajo de mi mamá la cansa y no la deja estar conmigo, entonces eso él lo va tomando dentro de su identidad. O a veces la mamá no es el jefe, sino que este trabajo, yo no quería esto y me tocó esto, ahora esto no me da tiempo, estoy cansado por esto, no puedo pasar tiempo con el niño por esto. Entonces el niño cuando crece no puede decir que no le cae bien los jefes, o sea, ese jefe es muy grosero, ese jefe está, y puede que el jefe no le esté haciendo nada,
pero desde pequeño escuchó que el jefe era malo, que los jefes son abusivos, que no te dejan pasar tiempo con tu familia, y eso hizo parte indirectamente de la identidad del niño. Igual que el trabajo, puede que sea que la mamá fue, no sé, administrador o tuvo algún negocio propio, entonces él dice, este tipo de trabajo no me sirve porque cuando yo tenga mi familia, aún así sin tener hijos o tener mis hermanos, no voy a poder pasar tiempo con ellos porque no me lo va a permitir. Pero no fue porque puede decir que el trabajo fue malo, sino que él lo escuchó y indirectamente eso fue haciendo parte de él, de su identidad, y él fue creciendo con eso. Como hay trabajos que él escucha que son buenos, que son divertidos y así va. Entonces hay ciertas cosas que influyen. Igual cuando ellos van al colegio, que dicen, no, que no conocen a la profesora, pero le digo, otros niños le dicen que esa profesora es mala, es grosera, vas a perderla. Y el niño cuando va ingresando al colegio va como que su casa y apenas ve a la profesora, mira, esa profesora es mala, esa profesora es tal, no sé qué más. Y él va tomando eso y ya cuando, o sea, ya después de un tiempo de medio año, se da cuenta que esa profesora no es mala. Y eso lo va quitando, pero sea, marica duro, pero lo va quitando. La profesora no es mala. Hizo, se puede decir que por un tiempo, parte de su identidad y su sociedad, su entorno le influyó que eso era malo y le influyó de manera negativa, pero va disminuyendo poco a poco. Y cuando él crezca puede decir, esa profesora comenzó siendo mala, pero después cambió. No fue que la profesora comenzó siendo mala, fue que él le dijeron que la profesora fue mala y en el proceso fue que aprendió que no era mala. Importante. Sí. Última pregunta, Milena. ¿Consideras que el reconocimiento de la heterogeneidad de los grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social? Si eso es así, ¿cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Bueno, en este caso se puede ver lo que se está implementando ahora, que es la inclusión dentro de la escuela. La inclusión es aceptar a niños de diferentes regiones dentro de una sociedad, o digamos de cualquier tipo, ya sea de género o de cultura dentro de una sociedad. Entonces, este tipo de inclusión mayormente, bueno, en Colombia no se ve mucho, pero en Estados Unidos sí se ve. Se puede decir que cuando entra en un curso el niño que es de Hawái, el niño que es de la India, el niño que es de Afganistán, que tienen culturas diferentes, comportamientos diferentes. Entonces se puede decir que un niño, digamos, que es de Hawái, él cuida mucho el medio ambiente. Entonces otro niño puede decir que no, entonces tiró la basura y el niño le dijo, no, pero es que esto está mal, a mí me enseñaron que uno tiene que cuidar, qué tal, y el otro niño puede que le conteste de manera grosera, porque sí, porque él no está acostumbrado a eso, entonces uno como maestro tiene que decirle, no, mira, que la cultura de él, eso se enseña así, y que aunque aquí no se enseñe, eso está mal, y lo tiene que respetar, por favor, porque la basura es verdad, hay que cuidar el medio ambiente. Igual que en la religión, entonces uno tiene que estar pendiente, no, y se ponen a discutir, uno tiene que decir, bueno, él es de otro lugar, él es de otro lugar y hay que respetar eso. Aquí en Codazzi se ve más que todo entre los indígenas y los de la región de Agustín Codazzi, del área urbana. Entonces casi siempre se nota la diferencia en el lenguaje, a veces también en las religiones, no, que aquí tú no puedes hacer esto porque esto es malo, mira que la religión enseña así, pero es que ellos te enseñan de otra forma diferente. Entonces ahí se ve, hay que mantener la identidad de los niños, o sea, sí se les puede enseñar qué religión es esta cultura, igual que la religión que ellos tienen dentro de la sociedad, la religión que se maneja aquí, pero hay que respetarlo, porque ellos ya tienen su identidad, ellos ya han crecido con eso, su medio les influye, igual que el medio de nosotros también influye a ellos en el desarrollo de su identidad, pero hay que respetarlo, que eso es la inclusión. Y eso se ve en todas las sociedades, últimamente en las escuelas están viendo niños de diferentes lugares, de diferentes regiones, y hay que explicarle a los otros niños que somos una sociedad muy variada, que tenemos diferentes religiones, culturas, bailes, comidas típicas, que ellos puede que no les guste, pero eso hace parte de esa sociedad y esa es la identidad de aquel niño, la identidad de aquella sociedad con lo que él se relaciona y con lo que él se siente cómodo porque él creció ahí y hay que respetarlo y enseñarlo para que tengamos una buena convivencia y que ellos aprendan más, eso es parte de su conocimiento. Entonces puedes decir que enriquece la comunidad esa diferencia. Sí, y nos ayuda a crecer como que también a aceptar, porque es que uno está viviendo en un lugar que de por sí aún seamos de la misma cultura, todos somos personas diferentes. Tenemos pensamientos diferentes, religiones diferentes, culturas diferentes, que nos hacen
nos identifican y nos muestran cuál es el rol que desarrollamos dentro de la sociedad. Entonces esto le va influyendo a un niño, a un joven, y ellos van construyendo. Entonces ellos, bueno, esto lo tomo, esto lo dejo, esto me sirve, tomo estos valores, tomo esto, me identifico con esto me ayuda. Entonces la sociedad, a medida que él se va desarrollando con la sociedad, va relacionándose, él va desarrollando, afianzando su identidad. Ok, Milena, esas eran las preguntas que teníamos para este tema de sujeto, de subjetividad, de construcción, de proceso de identidad. Muchas gracias por tu participación, gracias por estar aquí, por ayudarnos a tener esta vista desde chiquitico, porque casi siempre se aborda la parte de la subjetividad, temas ya de personas más adultas o de estudios diferentes, pero esta perspectiva de verlo desde la infancia, desde cómo el niño desde chiquitico en la casa y en la escuela empieza a desarrollarse, es un punto muy importante para nosotros. A nosotros dentro de la carrera y las materias que nos enseñan, nos muestran cómo hasta desde bebés eso les va influyendo a ellos. Nos muestran, bueno, sí, nos va a mostrar un poco el área de psicología también, pero siempre se ve cómo esto influye en el desarrollo de ellos, tanto en la manera de escribir, en la manera de comunicarse. La sociedad siempre está influyendo en el desarrollo del niño. Igual, o sea, cuando los niños crecen con padres, crecen con cuidadores, crecen con hermanos, eso se nos muestra cómo, o sea, cuando el niño crece la identidad que él lleva. Porque se puede decir que el niño, o sea, no, o sea, se puede decir que no, puede decir que los papás son malos, o que los hermanos mayores son muy estrictos, o que los papás algunos no son cariñosos, como hay otros que dicen que sí, porque cuando ellos fueron pequeños, el desarrollo que ellos llevaron les influyó en su identidad y puede que él diga, bueno, cuando yo sea grande voy a ser un mejor papá, porque se puede decir que él tuvo una educación con los papás como que un poco abandonada y con la niñera se dio cuenta que la niñera le metió más amor o le puso más cuidado, entonces él dice, esta educación fue buena y esta educación fue mala. Entonces él dice, cuando yo sea grande, yo voy a tomar la educación buena. Esa educación buena que le dio la niñera hizo parte de su identidad y lo ayudó a diferenciar de qué estaba bien dentro de un crecimiento y qué estaba mal. Y eso que aún él estaba chiquitico y él pudo entender y diferenciar este es bueno y este es malo y cuando yo sea grande yo quiero ser este bueno. Entonces eso le va influyendo dentro de su identidad, directa o indirectamente. Pues Milena, muchas gracias otra vez. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Gracias.